Comenzamos. La contaminación, jóvenes. ¿Ustedes tienen idea de qué es la contaminación? ¿Qué será la contaminación, jóvenes? ¿Qué será la contaminación? Bueno, nuevamente les pregunto, ¿cuáles son las dos principales amenazas al medio ambiente? A ver, un minuto les dejo para que lo averigüen. Voy a hablar. Hay dos grandes problemas que enfrenta el medio ambiente y que han sido identificados en el modelo de desarrollo sostenible. ¿Qué cosas no permitirían que en las futuras generaciones puedan satisfacer sus necesidades nuestros hijos o nietos? Una puede ser la contaminación, ¿no? Que el ambiente esté contaminado, que los factores del medio ambiente, agua, aire, suelo, eh, animales, vegetales estén contaminados. Y otra, ¿cuál puede ser, jóvenes? ¿Qué otra cosa no permitiría que las futuras generaciones satisfagan sus necesidades de desarrollo? A ver, anímense. La falta de agua sería. La falta de agua, ¿algo más? Está muy bien. ¿Algo más? Puede ser la deforestación. Muy bien, la deforestación, ya que ya no hay árboles, no podrían construirse sillitas, ¿no? Nuestros hijos. ¿Qué más? Está muy bien lo que han dicho. ¿Qué más podría afectar que satisfagan sus necesidades? En general, la falta de recursos, el agotamiento de recursos naturales y la contaminación son los dos principales problemas, las dos principales amenazas que enfrenta el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, estas son la contaminación y el agotamiento de los recursos. ¿Qué es la contaminación? Es la, eh, es decir, es el vertido de o la modificación de las características naturales de los factores ambientales, o también conocida como el vertido de agentes contaminantes al medio ambiente. ¿Ya? Puede haber contaminación de los distintos factores ambientales, del agua, suelo, aire, alimentos, ¿no es cierto? El consumo de los recursos escasos y finitos va a provocar que los agotemos, que agotemos esos recursos. Entonces, estos son los dos principales problemas del medio ambiente. En cuanto a contaminación, miren, solo en Estados Unidos, esto emitido por la Agencia de Protección del Medio Ambiente, Environmental Protection Agency, por sus siglas en inglés, la EPA, en el 2006 estableció que anualmente echan al aire, a la atmósfera, 130 millones de toneladas de humo, plomo, dióxido de carbono. El plomo es veneno, ¿ya? 7.700 millones de toneladas de dióxido de carbono. 3.900 millones de toneladas de desechos tóxicos. De esos, 112 millones se van a mantos acuíferos, es decir, a contaminar el agua. El consumo de energía, 12.400 millones de barriles de petróleo o 3.270 millones de litros de gasolina. Eso se consume anualmente y todo eso se quema. Ya se quema y la combustión incompleta es la que genera humos negros. La combustión completa, como la que se produce en el gas natural, produce, ¿de qué color produce el humo al quemar el gas natural, jóvenes? Negro. Negro. A ver, vayan a prender su cocina ahorita si tienen gas natural. ¿De qué color sale el humo? ¿De qué color es la llama y de qué color es el humo? A ver, ahorita mismo, vayan a prender. Creo que la llama es azul. La llama es azul. Ya, muy bien, eso es real.
¿El humo de qué color es? ¿Acaso bota humo? No bota humo, Transparente. pues. Es No bota. transparente, bota vapor de agua, oxígeno, vapor de agua. ¿Por qué? Porque la combustión del gas natural es completa, ¿ya? A menos que la cocina esté mal y no esté quemando bien, y ahí la llama ya no sería azul. ¿Listo, jóvenes? Nos damos cuenta que la combustión es completa y solo se emite eh, el, el vapor de agua y se ha quemado por completo el gas natural. ¿Ya? Entonces ahí la llama es azul. En cambio, si la llama es amarilla o roja, la combustión es incompleta. ¿De qué color es la llama cuando hacen asado en carbón, con carbón? O cuando hacen con leña, ¿de qué color es la llama? Es rojiza, Inge. Es Pizza. rojiza. Ahí es lo menos completa posible la combustión y ahí sí hay humo. Ahí sí hay mucho dióxido de carbono y carbono, ¿no es cierto? Entonces es más contaminante. Por eso dicen que el gas natural produce energía limpia, es menos contaminante, ¿ya? Porque la combustión del gas Ingeniero, natural creo es que más eso completa. es según las propiedades químicas que tiene el fuego o algo así, creo que no estaban explicando un ingeniero. Está bien, sí, sí, son las propiedades, pero tiene mucho que ver con la química, pero también con la combustión. Y ahora lo estamos analizando desde el punto de vista de qué elementos generan. Y genera mucho más contaminante cuando la llama es amarilla o rojiza o no hay combustión completa. Ya, está muy bien, pero está muy bien. Después, en Estados Unidos consumen anualmente cada persona per cápita por cabeza media tonelada de metal. ¿Creen que se la comen o cómo consumen media tonelada de metal cada persona? ¿Se pueden imaginar eso? ¿Qué significa, jóvenes? En el hierro, Inge, o en Sí, de fierro, pero Alimento sería, Inge. hierro, no, sí. no. No, ustedes me están hablando de vitaminas. A lo mucho será pues medio kilo por año de vitaminas. Nosotros no comemos fierro como si comiéramos pan. No. Cuando digo consumo es que compran las personas 590 kilos de metal anualmente, 8.400 kilos de minerales y producen 3 kilos de basura diariamente en Estados Unidos. ¿No ¿Ya? sería en automovilismo, Inge? Bueno, se compran un auto, pesa 2 toneladas, pero les sirve unos 5 años, ¿no ve? Ahí está, más o menos 400 kilos de metal por año, si es que dura 5 años el auto y luego compran otro, ¿no ven? Pero dice 590. ¿Compran algo más de metal en la casa para que les dure unos cuantos años? La lata de la cerveza, Inge. La lata de la cerveza, dicen a lo práctico. Sí, está bien, pero no pesa tanto. Lo que sí, los estadounidenses cada año o 2 años compran una lavadora, una nueva heladera, productos metálicos, pasan 2 años, lo tiran a la basura. ¿Por qué? Porque quieren ahora la heladera que tiene computadora, la tablet integrada, tiene wifi, ellos piden al mercado directamente y los traen a la casa. Es decir, se va modernizando, la sociedad de consumo va promoviendo eso. ¿Y qué hace que cada año cada persona esté renovando heladeras o demás? Que cada año se está explotando más metales, más minerales para esas fabricaciones y se están agotando los recursos. Y a la vez que se van agotando los recursos, luego esa heladera que no le gusta la tiran al basurero. Y esa heladera tiene productos tóxicos que se van degradando y van contaminando el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, estos dos principales problemas se enfrenta el medio ambiente. La contaminación, donde se alteran las características naturales de los factores ambientales porque se les descarga algunas sustancias nocivas, sustancias tóxicas o nocivas llamadas contaminantes en cualquiera de los factores ambientales, agua, suelo, aire o alimento. Y el agotamiento de recursos que va muy ligado. Se usan mucho más recursos y se genera mucha más basura. ¿Ya? Entonces esos son los dos principales problemas que enfrenta el medio ambiente. En el tema de hoy vamos a ver específicamente lo que es la contaminación.
Sáquenle una captura si gustan, jóvenes, y vamos avanzando. Entonces, la evolución de estos problemas, la evolución de los problemas ambientales han ido a la par de la civilización, del desarrollo de la civilización. Mientras más ha ido evolucionando la civilización, ha habido más desarrollo intelectual, más desarrollo tecnológico, más desarrollo poblacional, más desarrollo económico, mayor poder adquisitivo y las sociedades se van volviendo más consumistas, ¿no es cierto? Entonces, miren, desde el origen de la humanidad hasta más o menos la década del siglo de 1800, no había cambiado tanto la humanidad y tampoco el medio ambiente. Pero en 1800 ya va surgiendo algo. A fines de 1700, en 1776 se inventa la máquina de vapor, la revolución industrial promueve desarrollos, la máquina de imprenta que produce que se impriman documentos de forma masiva, se intercambian la información, los conocimientos rápido, las ideas revolucionarias van viajando de continente a continente, surgen los barcos movidos a vapor, el telar, la explotación de las minas de manera industrial y es el boom de la revolución industrial a fines de 1700. Entonces se cuenta desde 1800 que éramos 1.000 millones de habitantes. Hoy día, ¿cuántos miles de millones de habitantes seremos en el planeta, jóvenes? Si alguien puede ir averiguando, nos avisa. Entonces, ¿qué pasó? Luego, en 1960, éramos 3.000 millones de habitantes. Miren, en 160 años nos triplicamos la cantidad de seres humanos. Eso hace 60 años. Hace 61 años éramos 3.000 millones de habitantes. Después, en el año 2010, hace 11 años, éramos 6.700 millones de habitantes. Se espera que para el año 2050 seamos 10.000 millones de habitantes. Yo creo que va a ser antes. Ahorita, ¿cuántos millones de habitantes somos, jóvenes? Ya no he averiguado todavía. Más de 7.000 millones. Más de 7.000 millones. 7,8 billones. Yo averigüé. Sí, somos casi ya 8.000 millones. Hace 5 años éramos 7.000 millones de habitantes. Ahorita somos 7.800 millones de habitantes. Los norteamericanos a los miles de millones les llaman billones. Entonces ellos dicen 7,8 billones, ¿no? O 7.800 millones de habitantes en el planeta. Y este crecimiento de la población ha generado desarrollo, pero a medida que ha ido evolucionando la civilización, han ido creciendo las ciudades, también hemos ido contaminando las aguas. Se ha ido generando esos procesos de eutrofización, donde materia orgánica llega a las fuentes naturales de agua, y como es materia orgánica, es rica en nitrógeno, hidrógeno, potasio, carbono. Entonces, los seres vivos se multiplican, las algas acuáticas se multiplican, generan la eutrofización que les decía, que es como una tapa sobre los lagos, ríos, no entra el sol, los animalitos se mueren abajo porque no se oxigena el agua debajo de la superficie, no entra el sol, se mueren las plantas de la superficie y es todo un problema la eutrofización. Después, se piensa que para el año 2025, de aquí a 5 años, van a haber unas 1.800 millones de personas sin agua por completo. Antes decíamos que no se tenía acceso a agua potable, pero en unos 5 años, más o menos la quinta parte de la población mundial va a estar sin agua. ¿Ya? Entonces estos problemas están evolucionando a medida que va evolucionando también nuestra civilización. Eso en cuanto al agua, unos pequeños ejemplos. El suelo. El suelo no se usa sosteniblemente y el agua tampoco. Les decía, el 70% del agua dulce se destina al riego para actividades ganaderas y agrícolas. La tierra se está ampliando las fronteras agrícolas y está provocando deforestación. ¿Para qué? Para cultivar más tierra, para alimentar al ganado y que nosotros comamos nuestro asado, nuestras hamburguesas. ¿Ya?
Pero también al hacer eso se está ejercitando una agricultura intensiva, es decir, a gran escala y aplicando lo más de tecnología. Eso provoca que haya erosión porque se está deforestando, que se esté compactando los suelos por el paso de los tractores o del ganado que pesa casi 1 tonelada el ganado y en sus pezuñas ejerce gran presión, lo compacta el suelo, mata a la microfauna, a la microflora, se chaquea y el suelo queda sueltito. Viene un vientecito y lo convierte en desierto. Entonces se está provocando la degradación de los suelos que ya no son de buena calidad porque están erosionándose, se están agotando los nutrientes, tanto regar se deposita ahí sales en el suelo, se alteran las características de nutrición de los suelos, hay escasez de agua. ¿Por qué? Porque lo que es agua para consumo la destinan al riego, entonces hay escasez de agua en las ciudades, en las poblaciones. Se tiene una contaminación química del agua y del suelo, tanto agroquímico que se utiliza, y se perturban los ciclos biológicos de los animales, los ciclos reproductivos. ¿Por qué? Por las fumigaciones. Al fumigar se pueden fumigar los huevitos de las aves, estas pueden morir, pueden nacer con malformaciones y enfermedades o débiles. Entonces se alteran los ciclos biológicos y se provocan extinción de animales, aunque no nos demos cuenta. También se puede dar las primaveras silenciosas en las que no hay ningún insecto, ni benéfico ni dañino. Y benéficos sobre todo como las abejas, que son las que se encargan de polinizar y son las que mejores frutas generan cuando las polinizan las abejas. ¿Ya? Luego tenemos otros problemas. Miren, en el aire se dice que 2 millones de muertes prematuras anuales son ocasionadas por la contaminación del aire. Puede ser la contaminación interna que les decía por la quema de biomasa, es decir, de leña, de bosta de caballos, de vacas, para alimentar las cocinas o calentar los hogares, o también por el uso de carbón dentro de los hogares. La contaminación externa producida por las industrias, por la generación de energía en las termoeléctricas, ya veíamos acá en el Cañón Oculto, o en Sachapera, donde está la termoeléctrica por los vehículos que consumen combustibles fósiles derivados del petróleo o por los incendios forestales. Toda esta contaminación provoca 2 millones de muertes prematuras anualmente. Además de que al aire también se generan o se emiten tóxicos de algunas industrias, ¿ya? Algunas industrias emiten al medio ambiente mediante sus chimeneas nubes de sustancias tóxicas en grandes cantidades, no son cantidades pequeñas, son grandes cantidades. Eh, esas sustancias que van al medio ambiente, por ejemplo, la cría de ganado, se dice que las vacas se echan gases y es puro metano. Esos gases pueden ser gases que tienen un efecto nocivo en el medio ambiente. En nuestras industrias, por ejemplo, hasta 1993, más o menos cuando se firmó el Tratado de la Cumbre del Río, se usaban muchos clorofluorocarbonos, que eran compuestos que tenían cloro, tenían flúor y tenían carbono en moléculas que se usaban como gases refrigerantes para el refrigerador, para el aire acondicionado y como gas que era propelente en los aerosoles. El propelente es lo que le empuja a la sustancia que queremos que salga de la lata. El propelente es un gas que empuja, por ejemplo, al veneno de los insecticidas, o empuja a la pintura que está dentro de una lata, o empuja al perfume que está dentro de un desodorante. Esos son los propelentes. Pero ya se han modificado las regulaciones a nivel mundial y ya no se utilizan esos gases de efecto perdón, que dañan la capa de ozono. Ya se ha modificado, ya se usan otros gases más eco y se espera que de forma natural el agujero de la capa de ozono esté reparado para el año 2060. ¿Ya? Por otra parte, les mencionaba el tema de las vacas, el metano, el CH4. Ese, junto con los gases de combustión de los vehículos, de las industrias, el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, que son productos de combustiones incompletas,
Esos gases son gases de efecto invernadero. Más adelante les voy a mostrar. Son los gases que se acumulan alrededor de la Tierra y evita que el calor salga y nos vamos calentando y calentando y calentando. Es así que la temperatura en nuestro planeta en miles de años o millones de años no ha cambiado mucho, pero desde esta revolución industrial, en el siglo XX, es decir, el siglo pasado, en la década de, perdón, el siglo de 1900, la temperatura de la Tierra se incrementó en 0,74 grados, ni siquiera un grado, ni siquiera un grado centígrado. Desde hace 25 años, desde 1995 hasta el 2006, fueron los 12 años más cálidos desde 1850, ¿ya? Y lo peor de todo, jóvenes, es que el planeta se sigue calentando a nivel global y se cree que el calentamiento sea con un incremento de entre 1,8 a 4 grados centígrados. Ese calentamiento está provocando alteraciones climatológicas como incremento de tormentas, tifones, huracanes, tormentas tropicales, y eso provoca inundaciones en algunas partes del planeta, pero en otras partes del planeta más bien produce sequías. Está produciendo este calentamiento global el derretimiento de los glaciares. En Bolivia teníamos un glaciar que ya se derritió. Los glaciares son hielos eternos o nevados eternos. Ahorita solo queda Chacaltaya, ¿no? Pero también se va a derretir. O ya se ha derretido Chacaltaya, jóvenes, no estoy al tanto. ¿Cómo está Chacaltaya? ¿Es un glaciar o era un glaciar? Pero se están derritiendo. Los polos se están derritiendo y el nivel del mar va a subir porque esa agua congelada va a aumentar el nivel del agua del mar. ¿Ya? Entonces, estos problemas están surgiendo por la contaminación ambiental y también por el agotamiento de recursos naturales. ¿Listo? Sáquense una captura, por favor. Y ya podemos avanzar. Sí, Inge. Ya. Entonces, estos problemas han ido avanzando. Y vamos a estudiar ahora sí específicamente lo que es la contaminación. Les mencionaba, en la definición formal que vamos a utilizar es que la contaminación es la alteración del medio ambiente por la acción de agentes físicos, químicos o biológicos que se presentan en concentraciones suficientes y en lugares concretos. En resumidas cuentas, es alterar las características naturales de los factores ambientales, ¿ya? En concentraciones suficientes que nos hagan daño. Eso es contaminación. Pueden ser agentes físicos, químicos o biológicos. Se puede contaminar un hábitat llevando ranas. Por ejemplo, vieron el episodio de Los Simpsons en el que llevan una ranita a Australia y en Australia no conocían ranas y las ranas acaban con todos los ecosistemas vegetales, animales, por la introducción de un, de una especie que no estaba ahí. ¿Ya? Puede ser entonces por la acción de agentes biológicos, puede ser por la acción de agentes físicos. Se dice, por ejemplo, que las abejas llegaron a América traídas por los españoles, porque los españoles usaban propóleo para eh, impermeabilizar la madera de sus barcos. Entonces las abejas fueron atraídas por eso y vinieron de polizones a América. ¿Ya? Hay algunos organismos que han sido trasladados de un ecosistema a otro. Y bueno, en cientos de años ya han llegado a algún equilibrio. Pero también puede ser contaminado por agentes físicos o químicos. Agentes físicos, por ejemplo, la temperatura, la energía, el agua puede ser contaminada, el aire, o agentes químicos, como por ejemplo algunas sustancias tóxicas, eh, que pueden estar en el aire, en el agua, y pueden provocar daño a las personas. ¿Ya? Entonces la contaminación es la alteración del medio ambiente por la acción de esos agentes
en concentraciones suficientes y lugares concretos. Cuando se habla de concentraciones suficientes, se dice que no hay sustancias peligrosas, sino más bien cantidades, concentraciones o dosis peligrosas. Lo que en algún lugar una sustancia es contaminante, puede que en otra no sea contaminante. Jóvenes, ¿ustedes conocen, por ejemplo, el cianuro? ¿Qué es el cianuro? ¿Han oído hablar del cianuro? En mi época sí era conocido, era una pastillita que tenían los espías de la ex Unión Soviética siempre a mano, y cuando los detectaban los que no eran soviéticos, los capitalistas, mordían la pastillita, se la comían y morían porque era veneno, el cianuro. Entonces una pastillita nos puede matar, pero también hay cianuro en las pepas de las manzanas. Comernos una pepita no nos mata, pero sí mata los parásitos que tenemos en el estómago, así que ese veneno en esa cantidad chiquita es una medicina, pero una pastilla que tiene cianuro concentrado es veneno. O por ahí unas gotitas de cianuro en el vaso de una persona, ¿será bueno o malo? Y unas gotitas de cianuro en todo un lago, ¿creen que hará daño o no hará daño? Joven. Entonces, miren, unas gotitas de cianuro en un vaso lo vuelve veneno al agua del vaso. Unas gotitas de cianuro en un lago, como es tanta agua, la dosis de la sustancia peligrosa no va a representar una cantidad peligrosa, entonces no va a hacer daño. Depende entonces también de la cantidad de esos agentes contaminantes que se encuentren en el factor ambiental que estemos viendo para determinar si está contaminado o si es aceptable y no nos va a hacer daño. ¿Está entendido eso, jóvenes? Quiero que, Sí, quiero que entiendan eso y sobre todo la definición de contaminación, que la vayan redondeando. ¿Ya? Entonces hay varios tipos de contaminación según su fuente. Hay dos fuentes. Una que ha surgido con el ser humano y otra por la naturaleza. Aquí, ¿qué pueden ver, jóvenes? ¿Qué ven ahí? ¿Se ve o no se ve? la erupción de un volcán. Es la erupción de un volcán. Eso el hombre no lo ha hecho. No, no es que el hombre haya ido a explotar el volcán o le haya puesto una dinamita y haya provocado que el volcán haga erupción. Eso es por el ciclo normal que tiene ese volcán. Entonces, ahí se emite gran cantidad de humo, lava que puede ir, quemar la vegetación que está alrededor, matar a los animalitos que estén alrededor, entonces produce un daño grande. Y este humo puede ser que cubra una ciudad por un mes o 2 meses. Se dice que en la Edad Media hubo erupciones de volcanes de tal magnitud que la ceniza cubrió durante varios meses a todo el planeta. Por eso se le llamaba también la época del oscurantismo, porque el cielo estaba oscuro, estaba gris. Durante mucho tiempo estaba gris el cielo. Además que había la prohibición de realizar estudios complejos como el electromagnetismo, al que hablaba de mover cosas a distancia sin tocarla, lo quemaban por hereje, pero eso era el magnetismo, usar imanes. Entonces ahí los estudios se hacían de manera oculta y surgen las ciencias ocultas, los ocultistas, estudiaban a escondidas. ¿Ya? Y fue una época triste, oscura para la humanidad. No hubo muchos desarrollos científicos porque estaban escondidos y lo que estudiaban lo guardaban y no lo compartían con nadie. Entonces no hubo muchos avances, pero también por estas erupciones de volcanes se le llamó la época del oscurantismo. ¿Ya? Entonces, una de las fuentes de contaminación puede ser natural, porque va un animal, se muere en el río, ahí se descompone, se llena de bacterias, esas bacterias lo contaminaron al río. Hay una familia que vive un poco más abajo, tomó agua del río sin hervirla, se comió esas bacterias y las bacterias se lo comenzaron a comer por dentro.
Entonces hay contaminación de origen natural por el actuar normal de los seres vivos de la naturaleza o de nuestro mismo planeta. ¿Ya? Después, en mayor grado, la contaminación se origina por la acción de las actividades del ser humano, actividades económicas, productivas o sociales. Productivas extrayendo recursos, se extraen los recursos y muchas veces se tira lo que no se usa y se contamina. O se procesan esos recursos para agregarles valor, para industrializarlos y se emiten muchos desechos. Desechos a la atmósfera, desechos a los ríos y desechos sólidos. ¿Ya? Entonces, a esa contaminación generada por el ser humano se le llama contaminación de origen antrópica o antropogénica. Antropo significa humano. Entonces, contaminación generada por los humanos, antrópica, o generada por los humanos, o de origen humano, antropogénica. ¿Listo? Ahora hay una norma que dice que el que contamina paga, pero no han dicho cuánto paga. En algunos países sí se aplican esas normas, pero muy levemente. Ni siquiera en Estados Unidos, que tiene una agencia específica para la protección del medio ambiente, se imponen grandes multas. Y estos contaminantes pueden hacer daño a las personas, incluso pueden provocar cáncer a comunidades. ¿Por qué? Porque no hacen los trabajos para limpiar completamente aguas que son muy peligrosas por no gastar unos cuantos miles de dólares más. Se arriesgan, contaminan, mucha gente muere, van, les compran su terrenito para que no digan nada y los mandan a otro lado. Pero ocurre, ¿ya? Les estoy hablando de grandes industrias. Por ejemplo, hubo el caso de la Ford, que tenía una planta donde se fabricaban las pinturas para pintar a todos sus vehículos, que luego fue cerrada. Y ahí estaban las sustancias tóxicas y muchos niños iban a jugar ahí porque era como un parque de diversiones, de aventura, y los niños se enfermaban, se exponían a esas sustancias tóxicas mortales. ¿Ya? Entonces hay contaminación de origen antropogénico. Los problemas que ocasionan la contaminación son a nivel global. Son un problema a nivel global que no reconoce fronteras. ¿Ya? Generalmente en un país se emiten la contaminación. Aquí hay una industria, se emite la contaminación por la acción del viento. Los aires son difundidos a otros países, a otros continentes, y puede que en ese otro país caiga la lluvia y generalmente no se quedan esos agentes contaminantes en el lugar o en el país donde fueron generados. ¿Ya? Otro, miren, los barcos que funcionan a diésel, que transportan mercancía, incluso también son barcos, buques petroleros que transportan grandes cantidades de petróleo o sus derivados, van quemando combustible, echando sus humos y gases a la atmósfera, y a veces se rompen estos tanques, chocan, tienen algún accidente, se hunden o se quiebran los barcos y hay un gran derrame de petróleo que acaba con la vida y en la superficie del océano, ¿no es cierto? En las ciudades igual van creciendo de tal manera que se generan residuos sólidos, líquidos y también residuos que son emitidos a la atmósfera. ¿Ya? Aquí hay una planta nuclear como la de los Simpsons que también puede generar contaminación energética en forma de calor o radiación. Y los seres que están alrededor pueden ser alterados a nivel cromosómico y eso ocasionarles mutaciones a ellos o a sus descendientes y también enfermedades graves, ¿no es cierto? Acá vemos una imagen más o menos de lo que es el calentamiento global. Aquí está una capa de gases. Los rayos del sol entran, rebotan. Deberían rebotar, pero por los gases de efecto invernadero que están acá, rebotan aquí y vuelven a caer y la vuelven a calentar a la Tierra. ¿Ya? Entonces eso les voy a mostrar más adelante nuevamente. Vamos a avanzar, por favor. Saquen una captura.
La contaminación puede darse en los distintos factores ambientales, como les mencionaba, en el aire, en el agua o en el suelo. Estos factores ambientales se pueden contaminar por factores físicos, químicos o biológicos y también por energía, ¿no es cierto? Aquí en este vaso de agua puede haber microorganismos, pueden haber sustancias físicas, químicas tóxicas, puede estar alterada la carga eléctrica. En el aire, en la atmósfera, también puede haber algunas sustancias incoloras, viruses, o pueden haber sustancias tóxicas venenosas flotando, ¿no? El suelo puede estar contaminado con sustancias tóxicas o puede estar degradado. Si es que se han cambiado sus características originales, ese suelo está contaminado. No solo porque tenga una sustancia nociva o tóxica, sino también porque se le han alterado sus características. ¿Ya? Saquen una captura, vamos a avanzar. Entonces, según nuestra legislación, la contaminación hídrica eh, consiste en la alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua por sustancias ajenas. Miren, alteración de las propiedades o características físico-químicas, biológicas del agua por sustancias ajenas. Pero la alteración por encima o debajo de niveles máximos, de límites máximos o mínimos permitidos. Entonces, el agua, aunque la veamos así de clarita, tiene cosas adentro. ¿Ya? Una gotita de agua, aunque la veamos clara, tiene muchas cosas. Puede tener gases disueltos como el dióxido de carbono. Puede tener oxígeno. Tiene oxígeno el agua. Tiene moléculas de agua, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? El H2O. Estos amarillitos son oxígenos y el celeste es hidrógeno, H2O. Puede tener bacterias, puede tener partículas orgánicas eh, que provienen del mundo animal y vegetal. Los residuos orgánicos, jóvenes, son el residuo de cualquier animal, de cualquier ser vivo, ya que puede ser planta o algún animal, pez, ave, cualquier ser vivo. Se descompone y quedan residuos orgánicos, ¿ya? Generalmente cuando se descomponen los animales orgánicos, digo, los seres orgánicos, los animales o vegetales, cuando se descomponen, hay bacterias que están ayudando a esa descomposición. ¿Listo? Entonces puede haber también eso en el agua. Pedacitos de animales muertos, excremento de animales, orina de animales, son residuos orgánicos. Y pueden haber bacterias, pueden haber parásitos, ¿listo? Pueden haber partículas sólidas en el agua, es decir, pedacitos de arena, de metales. Mucha arena la hace agua turbia, mucha cal igual le cambia de color al agua. Puede haber especies iónicas de metales pesados diluidos en el agua o solubles en el agua. Entonces, el agua, el agua tiene unas cantidades de todas esas sustancias que son permitidas. ¿Cuándo está contaminada el agua? Cuando tiene mucho de bacterias o tiene mucho de metales pesados o tiene mucho de cal que nos puede provocar cirrosis o piedras en la vesícula, en los riñones, puede provocarnos eso, ¿no es cierto? O puede que se haya alterado el- la carga, la carga eléctrica de la misma agua. Cada molécula de agua tiene polaridad para atraer a las gotitas entre sí y para atraer a cualquier otra sustancia y disolverla. Entonces, por eso es un solvente universal el agua. ¿Ya? Entonces, esta contaminación es la alteración de las propiedades del agua por sustancias ajenas al agua en cantidades que superen los límites máximos o que tengan menos cantidad de algunas sustancias permitidas. Ya, por ejemplo, tiene que tener una cantidad de oxígeno. Si tiene menos, el agua no es de buena calidad.
¿Por qué? Porque puede haber bacterias que están degradando sustancias orgánicas y se están consumiendo el oxígeno. ¿Ya? Entonces, esa agua no va a estar en buena calidad. Es un indicador. ¿Listo? Perdón. Entonces, eso. Esas cantidades máximas o mínimas pueden producir daños a la salud de las personas y del medio ambiente. Cuando ocurre eso hay contaminación. ¿Cuándo? Cuando se alteran las características o propiedades de ese factor, superando límites máximos o mínimos y que produzcan daños a las personas o al medio ambiente. ¿Ya? Esta es la definición específica de contaminación hídrica. La definición de contaminación, ya la habíamos visto, es la alteración de las características de los factores ambientales y que puedan producir daño. Vayan sacándole una captura o terminen de copiar para que podamos avanzar, ¿ya? Ya está, Inge. Ya. Entonces, ¿quién contamina el agua? Los contaminantes hídricos. ¿Qué son los contaminantes hídricos? Pueden ser esas sustancias ajenas a la composición normal que tiene el agua. Esas sustancias ajenas que pueden darse por efluentes contaminados. Efluentes son agua que tiene esas sustancias contaminantes en cantidades o dosis que pueden afectar de manera negativa la salud de las personas o del medio ambiente. El vertido de agua residual alterada contamina, es un contaminante. ¿Ya? Es el resultado o el resultado de las actividades domésticas, económicas de las personas, es decir, esos vertidos, esos efluentes contaminados pueden venir de las casas o de las industrias, de la ganadería, de la agricultura. ¿Ya? Estos efluentes contaminados pueden contener materia inorgánica. La materia inorgánica son metales pesados, son sales, son rocas, minerales, y también puede contener materia orgánica, restos de seres vivos o incluso organismos vivos como parásitos, bacterias, viruses en el agua. O también que esté modificada la característica energética del agua, ya que no cumpla los límites del Decreto Supremo número 2476. En ese Decreto Supremo está el reglamento para determinar la calidad del agua. Hay 4 clases de agua según el nivel de contaminación que tenga esa agua y según los usos. Porque el agua de mejor calidad puede ser destinada para consumo humano, para beberla, para lavar sus platos, para bañarse sin ningún problema. Las aguas de menor calidad pueden utilizarse para usos en el hogar, por ejemplo, para lavar los autos, los pisos. Luego las de menor calidad pueden usarse para riego o limpieza de algunas cosas de animales, y las de pésima calidad no sirven para casi nada, solo para riego, ¿ya? O no se las usa para nada. ¿Listo? Acá lo que vemos es cómo se puede contaminar el agua. Al fumigar, puede ser por aviones o aquí en nuestro medio no tanto como en Santa Cruz. Aquí se fumiga con tractores o con mochila, ¿no es cierto? Por el uso de los agroquímicos. Esos pesticidas que pueden ser herbicidas para matar a las hierbas, insecticidas para matar a los insectos, fungicidas para matar a los hongos, tienen sustancias químicas y se quedan en la tierra. Cuando llueve, esos químicos son lavados y son llevados a los ríos o son llevados a las aguas subterráneas. Los agroquímicos y fertilizantes igual son químicos. Con el contacto con el agua son lavados, si es que no son absorbidos por las plantas, son lavados y de la misma forma llevados a las corrientes naturales de agua. La industria agropecuaria, la cría de animales, eh, las purinas, los desechos de los animales igual pueden ser llevados por el agua cuando se lavan esas, son llevados por el agua, son infiltrados a aguas subterráneas o contaminar ríos, contaminar pozos y ya está contaminada el agua. En las ciudades,
por el funcionamiento de los aires acondicionados, de las cocinas, de las industrias, de los autos, se emiten gases contaminantes. Con la lluvia, esos gases se mezclan con el agua, caen y llegan a los ríos, a nuestros acuíferos debajo de la tierra, a los lagos de donde tomamos agua para hacerla potable y ya nos la contaminamos. De los hogares, de las casas, salen las alcantarillas. Ya saben, el 70% de las aguas residuales no son tratadas antes de vertirlas a los cursos naturales de agua. Entonces, nuevamente hay contaminación. Se chorrean los hidrocarburos como el aceite, el petróleo, y una gotita de aceite contamina 1000 litros, una tonelada de agua. ¿Ya? Una gotita de aceite contamina una tonelada de agua. Así que si se derramó 1 litro, imaginen cuántas toneladas de agua están contaminadas. Lo mismo con los efluentes industriales. Eh, el resultado del lavado de máquinas o de enfriar reactores nucleares o algunos usos puede tener aguas contaminadas que pueden alterar los cuerpos naturales de agua. ¿Ya? Pueden estar a través de emisiones al medio ambiente, igual con la lluvia, caen a la tierra y son llevados a los cursos normales de agua. Saquen una captura para que continuemos, jóvenes. Entonces, efluente contaminado es cualquier agua que es vertida a los cursos naturales de agua. ¿Ya? Hay efluentes de los hogares, de las industrias, de la actividad agrícola, pecuaria, hay efluentes. Cualquier agua que es vertida, si está contaminada, se llama efluente contaminado. ¿Cuándo está contaminada un agua? Cuando las características o propiedades del agua han sido alteradas a niveles que podrían hacer daño. ¿Listo? Si yo tengo un vaso con veneno y lo tiro al río, estoy contaminando el río. Si tomo agua y luego tengo que ir a hacer el uno al río, estoy contaminando el río. Ah, pero si es agüita con urea, no tiene más cantidad de la que estaría permitida, así que lo estoy contaminando. ¿Ya, jóvenes? Vamos a continuar. Después, la contaminación hídrica consiste en realizar descargas de esos efluentes contaminados o aguas residuales con una cantidad mayor de contaminantes con respecto a el área de descarga, según la aptitud de uso y clase del agua. Les decía, hay aguas de clase A, B, C, D. El agua de clase A es la menos contaminada y se usa para consumo humano. El agua de clase B no es tan limpia, necesita algunas desinfecciones. Las desinfecciones son para matar organismos. El agua clase C necesita más trabajo de desinfección, de limpieza, clarificación, desinfección. Y la clase D está más contaminada. Entonces, según esta definición, quiero que la analicen, jóvenes. Ahorita voy a hacerles una pregunta y es una pregunta de examen. ¿En qué consiste la contaminación hídrica? En realizar descargas de aguas residuales que tenga mayor cantidad de contaminantes con respecto al agua donde se descarga. A es un agua de mejor calidad. B es de buena calidad, no tanto. La C es de mala calidad y D es la peor calidad de agua. ¿Ya? Entonces, si este río es de clase B, ¿cómo será esa agua? ¿Será la de mejor calidad o de qué tipo será, jóvenes? ¿De qué clase? Si este La río es peor. clase B de burro, no D. A ver, Una calidad aceptable, sería. ya. Ya con mis palabras.
Ya, eso con respecto a la cantidad de contaminantes. ¿Qué significa? La clase A casi no tiene contaminantes. La clase B tiene un poco de contaminantes. La clase C tiene más contaminantes, ¿no es cierto? Y la clase D es la que más contaminada está. ¿Está entendido eso? Ahora, si les digo, esta Sí, agüita lo de entendí. acá, ya, y esta agüita es clase B, y el agua que estoy echando acá es clase A, así con dibujito les voy a dar un examen. ¿Hay contaminación o no? ¿Estoy contaminando al echar esa agua clase A? ¿Lo estoy contaminando al río si le echo una agua clase A un río que es clase B? No, Inge, ¿Por qué? porque se está botando una agua que tiene una calidad buena, una Mm, mejor calidad. exacto. Entonces, siempre que realizan un vertido a cursos naturales de agua, si en la clase de agua que ustedes están virtiendo es de la misma calidad o mejor calidad que ese cuerpo de agua, no están contaminados. Si el agua que están virtiendo es de peor calidad que esta, ahí sí están contaminando. Y el reglamento de adecuación del sector industrial y manufacturero exige que todas las aguas que se echan a cursos naturales sean de la misma o mejor calidad. Entonces las industrias tienen que tener sus propias plantas de procesamiento antes de echar siquiera al alcantarillado. Por ejemplo, las curtiembres utilizan mucho cromo para curtir y ese es una sustancia cancerígena. Entonces tienen que tener sus propias plantas para capturar el cromo y que no le echen al alcantarillado porque ahí sí que le están súper contaminando al agua. Porque sabemos que en Bolivia el 70% del agua de alcantarillado no se procesa antes de ser vertida a los cursos naturales de agua. ¿Ya? A ver, acá vamos a ver unos ejemplos. Aquí, en este ejemplo se los voy a volver a escribir. El río este es nuevamente de clase B. Esta es agua de alcantarilla, es de clase D. ¿Se está contaminando este río o no? Con ese vertido. Jóvenes. Se está echando agua clase D en este río que es de clase B. ¿Hay contaminación ahí o no? ¿Se está contaminando? Sí, Inge. Porque el río es de clase B. No es la mejor calidad, pero es nomás aceptable, ¿no? En cambio, la clase D es la peor. Si le echamos un agua más contaminada al río, estamos contaminando. ¿Ya? Eso quiero que lo analicen bien. Aquí, ¿habrá contaminación? Yo les voy a escribir. Esperen, todavía no respondo. Aquí estamos echando agua clase C y este riecito había sido también clase C. ¿Se está contaminando en esta situación? Al realizar este vertido de agua clase C en este río con agua clase C, ¿se está contaminando? ¿Sí o no? Sí, Inge. Sí, ingeniero. Se concentra una mayor contaminación, Inge, porque este ya es un agua contaminada. A ver, ¿qué clase es esta? Agua clase C, ¿no ve? La que estamos virtiendo. El agua de este río es agua clase C Sí. también. ¿Hay contaminación, sí o no? Para que haya contaminación, ¿qué dice? A ver, lean otra vez este párrafo. Lean este párrafo. Un momentito. Mientras tanto voy a pausar el video. Analícenlo un minutito, por favor. Hay contaminación si es que las descargas son con una cantidad mayor de contaminantes. Clase C y clase C será la misma o mayor cantidad. Sería la misma y no habría contaminación porque no es una Exactamente. cantidad mayor. Exactamente. No hay contaminación si estamos descargando el agua con la misma cantidad de contaminación.
¿Ya? Así que si el agua ya está contaminada y nosotros echamos agua con la misma calidad de contaminación, entonces no estamos contaminando. No estamos alterando a lo que ya está. ¿Ya? A menos que esta agua del río la limpien mucho y la vuelvan clase B, ahí. Si nosotros echamos agua clase C en un río clase B, ahí sí estamos contaminando. ¿Ya, jóvenes? Entonces vamos a continuar. Y aquí vamos a ver si estamos contaminando o no. El agua que sale de esta cañería es clase C y este charco es de clase D. ¿Estamos contaminando, sí o no? El efluente es clase C y el charco es clase D. No, Inge. No estamos contaminando, ¿verdad? No estamos contaminando. Muy bien, sáquenle una captura para recordar esos ejemplitos. Eh, Luego está, ya hemos visto la contaminación del agua. También se puede contaminar el suelo por residuos sólidos y otros, pero también se lo puede degradar al suelo al alterar sus características, ¿no es cierto? Eso también es contaminar. Y eso es la contaminación del suelo, alterar la calidad natural del suelo por la emisión de residuos sólidos o alterar sus características. ¿Ya? La degradación de la calidad natural del medio ambiente como resultado directo o indirecto de la presencia o el manejo y disposición final de los residuos sólidos. Esa es la definición de la ley 1333 sobre contaminación o de los suelos. Y ahí hay una imagen. Sáquenle una captura, por favor, y ahorita que les dé un minutito van a ir copiando, ¿ya? Sáquenle una captura de esta diapositiva con esas definiciones de contaminación del suelo. Entonces, se puede contaminar el suelo con desechos sólidos, que son los desechos domiciliarios o los industriales, los agrícolas, los de las minas y de los hidrocarburos. Aquí vemos contaminación del suelo con residuos de hidrocarburos. Desechos nucleares, que miren, se pueden enterrar. Se hacen unos fosos donde se entierran los desechos nucleares, se los tapa bien, pero por algún terremoto se pueden fisurar esos tanques y se puede contaminar el suelo. Pueden ser contaminantes radiactivos de alto nivel, como el plutonio, que puede seguir activo entre 250.000 y 1.000.000 de años. Los transuránicos, que provienen del combustible de las armas nucleares y son cantidades más pequeñas y esas se pueden enterrar en zanjas. Y los de bajo nivel, que son los contaminantes radiactivos que están en los guantes, en la ropa o algunos utensilios que se utilizan al manipular la industria nuclear, como las centrales nucleares y demás. ¿Ya? Vayan copiando esta y la anterior diapositiva, jóvenes. Ahorita continuamos. Voy a poner pausa. Puede darse la contaminación del suelo por sustancias tóxicas como los químicos ácidos, los metales inorgánicos, el mercurio, el arsénico, el cadmio, plomo, boro, el tantalio, selenio o el molibdeno, que pueden ser desechos de plantas de carbón. Pueden ser algunos solventes inflamables de la industria de los plásticos, como el acronitrilo en la fabricación de los plásticos, el cianuro de hidrógeno, que es cancerígeno también. Este acrilonitrilo se convierte en la descomposición de los plásticos en cianuro de hidrógeno. El benceno de los plásticos, de los tintes, del nylon, produce anemia y daño a la médula de los huesos y también produce la leucemia. Estos plásticos los vemos inofensivos, pero son dañinos en este nivel. El cloruro de vinilo, que se libera al deteriorarse el plástico, produce daño al hígado y también produce cáncer. Los herbicidas como el Silvex 2,4,5-T contienen dioxina, que es un veneno letal y también es cancerígeno. ¿Ya? El glifosato, ahora que se usa mucho para el cultivo de la soya transgénica que sobrevive al glifosato. El glifosato es un herbicida y herbicida significa mata toda la hierba, todo el vegetal. No la mata la plantita
de la soya porque es transgénica, está acostumbrada a ese veneno, pero el glifosato también es cancerígeno. ¿Ya? Luego están los fenoles, explosivos y otros que pueden contaminar el suelo. Miren, se fumiga y ese veneno se queda en el suelo. Crecen las plantas, otros cultivos igual ya están envenenados con ese glifosato. Aquí están las fotos de esos fenoles. Sáquenle una captura. Quiero avanzar un poquito rápido para que tengan tiempo de hacer la interpretación de la tarea y armar los grupos. ¿Ya? Ya hemos visto la contaminación del agua, la contaminación del suelo en general y ahora vamos a ver la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica o del aire consiste en la presencia en la atmósfera de una o más sustancia contaminante de tal forma que puedan generar efectos nocivos o dañar a la vida humana, a la flora, a la fauna o degraden la calidad del aire, que degraden la calidad del agua o del suelo porque el aire está en contacto con estos otros factores, ¿no? Con el agua y el suelo. Un aire contaminado en contacto con la superficie del agua se va disolviendo y esas sustancias tóxicas la contaminan al agua. Lo mismo con el suelo, con los inmuebles, puede un aire con ácidos suspendidos puede corroer estructuras metálicas, dañar a las casas, mucha humedad puede provocar que se prolifere el moho, puede dañar esculturas, estatuas o recursos naturales en general. Entonces, ¿qué es la contaminación atmosférica? La presencia de uno o más contaminantes que produzcan daños nocivos para las personas o degraden la calidad del aire y de los demás factores. ¿Ya? Eh, el aire contaminado puede provocar dolores de cabeza, daños al aparato respiratorio, daños al corazón, daños a las arterias, en el embarazo, al sistema reproductor, por aire contaminado. ¿Ya? Esto lo vamos a ver a más detalle cuando veamos contaminación atmosférica. Un contaminante atmosférico es el agente que contamina, ¿no? Es la materia o energía en cualquiera de sus formas y estados físicos, ya puede ser sólido, líquido o gaseoso, que al interrelacionarse con la atmósfera o en la atmósfera solita, produzca o modifique la composición del estado natural de la atmósfera. En general, contaminación es alterar las características naturales de un factor ambiental y que pueda producir daño, ¿no es cierto? En dosis o cantidades que puedan producir daño. Un contaminante atmosférico es eso, ya sea materia o energía. En cuanto a energía, hablamos de temperatura, hablamos de ruido, hablamos de sonido o hablamos de radiación, radiación electromagnética o de materiales radiactivos. Y aquí vemos un aire no tan contaminado y cómo afecta también a la superficie, ¿no? A la vida. Y aquí tenemos un aire más contaminado, se nota, y también sobre la superficie de la tierra, sobre el suelo, está el efecto de los contaminantes del aire. Saquen una captura. Las causas de la contaminación atmosférica pueden ser los humos producidos por las quemas en las industrias y los saqueos agrícolas. Otra causa de contaminación atmosférica, la emisión de gases de efecto invernadero, que son el producto de la combustión incompleta, les decía, de los combustibles fósiles, como el carbón o la gasolina, diésel, todos los derivados del petróleo. Y también los gases expulsados por el ganado, ahí está el metano, el CH4. Y el número actual de ganado hoy en día en todo el mundo es un número significativo y contribuye a esos gases de efecto invernadero. El uso de los aerosoles y los gases refrigerantes que liberan las moléculas de clorofluorocarbono que afectan a la capa de ozono, degradando a la capa de ozono. Esto se los voy a explicar más adelante cuando veamos contaminación atmosférica. Hasta ahí quisiera que se copien. Y con lo que les he explicado hasta ahorita, ya tenemos material para interpretar la tarea de los conflictos ambientales que les mencionaba. Por eso quise ir un poco rápido hasta el momento. Saquen una captura. Otras causas de la contaminación son el ruido,
producido por los escapes abiertos de automóviles, los bocinazos, música a todo volumen que ya se convierte en ruido, las actividades de la maquinaria de la extracción en la minería, usan dinamita para hacer voladuras, al construir caminos, en la industria petrolera igual para ir haciendo prospección, hacen explosionar, producen explosiones para ver mediante el sonido que rebota de las capas más profundas de la Tierra, rebotan y nos indica si hay o no mantos con hidrocarburos, ¿no es cierto? O actividades productivas como industria, las metalmecánicas, los aserraderos hacen ruido. Entonces eso es un contaminante, ¿ya? Otros contaminantes de hoy en día son los campos electromagnéticos, producidos por el flujo de energía eléctrica o corriente a través de los cables. Alrededor se generan campos electromagnéticos que pueden atraer cosas así. Estos se producen en las líneas de transmisión de electricidad de alta, media y baja tensión. Sobre todo alrededor de los transformadores, ahí hay campos electromagnéticos grandes, invisibles, pero que pueden dañar a las personas. Eh, los, los, eh, las líneas de transmisión de energía eléctrica de alta tensión también generan campos electromagnéticos grandes. Los celulares y los radiotransmisores, las antenas de telefonía, de, de televisión, las microondas, todas esas, también generan campos electromagnéticos invisibles que pueden ser dañinos. Muchas veces dicen que los celulares no se ha demostrado que produzcan daño, pero está ahí, ¿no? La duda. Ahora la contaminación por las redes de Wi-Fi. Mucha gente tiene en su casa fibra óptica y luego hace distribuir Wi-Fi a la casa. Esos son campos invisibles. No se transmite la comunicación, la información eh, de la pantalla de la computadora o del celular a otro lado, así nomás. Se produce mediante información invisible, mediante campos invisibles que nos atraviesan, que pueden chocar con nuestros cromosomas y podrían alterarlos, provocando mutaciones o deterioros o generar cáncer. No se sabe qué puede hacer. Entonces estamos contaminados por esos campos electromagnéticos que antes de las actividades humanas no existían, ¿no? Ya, ahí vamos a quedar en cuanto a contaminación. Ya hemos visto la contaminación de los tres factores. Hasta ahí vamos a quedar aquí y vamos a volver a la tarea y la organización de los grupos. ¿Listo, jóvenes?